Muy buenas tardes. Yo voy a hablar del periodo constructivo de Asia Occidental. Específicamente voy a hablar de Persépolis. Para empezar voy a hablar del concepto de polis, que era la denominación que se le otorgaba a las ciudades-estado, cuya principal característica básicamente era la unificación de el casco urbano, por decir así, un núcleo urbano y el entorno rural. Cada polis eh, era, por decir así, independiente y pues como sustentable. Socialmente las polis tenían una dinámica entre tres grupos: los pólites, que eran los ciudadanos que gozaban de todos los derechos; los metecos, quienes eran libres pero sin ninguna clase de derechos; y por último los esclavos, que claramente no tenían ningún derecho y además pues estaban eh, privados de su libertad, generalmente prestando servicios de mano de obra bajo el yugo del imperio. Persépolis, Persépolis acá, fue la ciudad persa, la capital del imperio durante la época arqueménida. Esta época fue la que se denominó la dinastía que gobernó el imperio persa, que duró desde el año 550 a.C., fundada por Ciro II el Grande, hasta el año 331 a.C., con la conquista de Alejandro Magno. Persépolis, Persépolis, vamos más cerca, eh, se encuentra, si, perdón, perdón, Persépolis se encuentra situada a, a unos 70 kilómetros de la ciudad de iraní Shiraz, cerca de donde el río Pular desemboca en el río Pur. Su edificación comenzó en el año 521 a.C. por orden de Darío I, en pos de un programa de construcciones monumentales que enfocados a mostrar como la grandeza, la legitimidad del poder del imperio persa como tal. Vamos a ir aquí a unas partes de las construcciones mientras sigo con el relato. Eh, la ciudad persa comprende básicamente de un enorme complejo palacial sobre una terraza monumental de 450 metros por 300 metros de superficie, y que se alza por lo menos entre 12 y 14 metros sobre la superficie de la llanura. Está elaborada básicamente a base de roca, grandes bloques de piedra mantenidos unos sobre otros por grapas metálicas. El complejo palacial son edificios hipósticos. Esto quiere decir, bueno, esta es la denominación que se le da a las estructuras arquitectónicas cubiertas sostenidas por columnas. Se comprende que dicho complejo tenía varias funciones, entre ellas pues administrativas, para rituales, protocolarias, administrativos, bueno, etcétera. Vamos a hacer un pequeño recorrido mientras va la charla. Están restaurando, imagino. Para la construcción de Persépolis se trajeron constructores y artesanos de todas las provincias del imperio. Por lo tanto, pues esto obedeció a un estilo propio persa. A pesar de que los persas como tal no tenían como su estilo definido, un estilo propio, y no eran muy buenos constructores, pues las construcciones de estos monumentos dejó en claro que habían logrado elaborar una muy buena técnica. Básicamente muchos de los conceptos que habían recogido de los pueblos que fueron, eh, digamos, como que conquistando. Importante y destacable lo hecho con las columnas. Leí que inicialmente a las construcciones eh, sus columnas eran de madera, pues que digamos no eran tan grandes, pero para este caso utilizaron roca para hacerlas más altas y más resistentes. Otros conceptos bien interesantes de las edificaciones de Persépolis fueron los bajorrelieves. Fue una característica muy de ellos, em, que prácticamente era para decorar el interior de los muros, las escalinatas y los exteriores también. Otro
aspecto, otra característica que tenía era los altorrelieves, que casi siempre eran representaciones. Acá podemos ver un ejemplo de ellos. Básicamente eran representaciones de animales o reales o irreales, mitológicos, ubicados básicamente en las puertas, en las entradas o en los capiteles. Casi siempre eran representaciones em, ¿de qué? De toros, de leones, de grifos. Vamos a ir a otro punto de la construcción. Vamos aquí. A ver a dónde nos lleva. Bueno, entonces a Persépolis se accedía por la escalera principal que tenía, bueno, estaba situado en la cara occidental de la base y tenía 111 escalones de 6.9 metros de ancho y 31 centímetros de huella con 10 centímetros de tabica. Se ingresa a la puerta de todas las naciones, que estaba custodiada por dos toros colosales de aproximadamente 5.5 metros. Vamos a ir a otro punto mientras tanto, a otro punto de Persépolis. Luego de allí pues entraba a un vestíbulo de 24.57 metros cuadrados. Oh, ¿qué hice? ¿Qué hice? Persépolis. Em, bueno, en su haber habían, que perdón la redundancia, edificaciones diversas, magníficas. También está la vía de las procesiones que conducía desde la puerta de todas las naciones hasta el edificio inacabado. Se le llamó así precisamente porque no tuvo terminación, porque cayó bajo el imperio, bueno, bajo Alejandro Magno. Eh, la Padana, que es otro de los edificios como bien interesantes, que es básicamente como donde se hacían las audiencias. Magnífico, maravilloso. La escalera también es muy interesante, se divide en tres ramificaciones, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda y una central. Tachara o Palacio de Darío también está allí, que asumo que es este. El Tripilón, que es un palacio central, el palacio donde era la sala de consejo. El Adish, que es bien interesante, bien colosal. Eh, digamos que tenía las mismas características del edificio de la Tachara, em, pero entonces sus dimensiones eran mucho más grandes, era el doble de alto. El Palacio de las 100 Columnas o la Sala de Trono tiene forma de cuadrado de 70 metros por 70. Actualmente se conservan aún algunas que creo que son las que están al fondo, algunas columnas y algunos montajes de las puertas. Bueno, esta Persépolis, esta ciudad por sus condiciones, por sus características constructivas y pues de especial valor histórico, fueron declaradas patrimonio por la UNESCO en el año de 1979.